Bien. Bueno, ahora vamos a verlo. Jorge, ahora te vemos como en la pantalla de la compu, así que bienvenido. Bienvenidos a esta mesa que se llama Antropologías Digitales, Comunicación Científica a través de la Tecnología. Bueno, bienvenidos al ELAD, ya han estado en otras mesas o han participado algunas de la charla que tuvimos hoy. Estamos muy felices de poder encontrarnos acá a charlar de estas cuestiones. Yo estoy haciendo ahora como una especie de rol doble, porque además de estar presentando una de las experiencias, también voy a estar un poco moderando y demás. Pero si quieres podemos cambiar, yo puedo moderar para que te pongas más en modo expositora y más tranquilo. No sé qué les parece. Bueno, hola Jorge, soy Mary, voy a estar moderando en vez de Flor, acabamos de cambiar, pero tranquilidad. Ya, entonces, bueno, bienvenidos, gracias por venir. Primero, no sé si lograron ver que compartimos unos programas previos de podcast ayer, más o menos, en la mañana, en el cual cada uno de los expositores como que nos comentaron un poco sobre en qué consiste el programa, la experiencia de podcast que están realizando, que estuvieron realizando. Pero si no lo pudieron ver, nos gustaría que ambos expositores nos contaran un poco sobre en qué consiste su podcast. Entonces, no sé, me gustaría si Jorge pudiera empezar contándonos un poco sobre en qué consiste su experiencia, el nombre del proyecto y cuál es la finalidad. Perfecto. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Pudiendo estar allá, pero lo digital ahora nos conecta y nos acerca. En términos generales, la idea del podcast surge justamente en una invitación que le hacen a unos colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenemos un grupo de investigación sobre juventud y culturas digitales. Específicamente Natalia Di Constanzo y Daniel Daza de el podcast Mesnautas nos invita a crear contenidos para ubicar los resultados de investigación en esta emergencia de la antropología digital en América Latina, que tenía como objetivo justamente apropiación digital desde una perspectiva etnográfica, con la finalidad tanto de unir lo que estaba haciendo la academia en Argentina como lo que estaba haciendo la Academia Mexicana, específicamente en la UNAM y en el Seminario de Estudios sobre Juventud. Parto de este antecedente para ubicar que hice a grandes rasgos un podcast vinculando los hallazgos de mi investigación doctoral sobre culturas juveniles con jóvenes de la Universidad del Mar en el Pacífico mexicano, en uno de los estados del sur, en Oaxaca, y con jóvenes del Caribe colombiano, específicamente con universitarios indígenas de distintas adscripciones étnicas en la Universidad de La Guajira. Los contenidos que me animé y que lo digo en el podcast de alguna manera fueron mi iniciación al mundo del podcast y mi bautizo, mi ritual de paso hacia el mundo digital. Entre otras cosas, me interesó visibilizar desde la etnografía lo que ellos mismos hacen, es decir, la apropiación digital multisituada que ubicaba la necesidad de hacer lo que ellos hacen, lo que los internautas contemporáneos hacen en términos universitarios, pero más allá de esta posición de universitarios en todo este archipiélago juvenil. Y los resultados fueron, en principio, para mí muy halagadores porque pude enfrentarme tanto a la tecnofobia como a hablar frente a un artefacto. Si bien en la antropología utilizamos mucho estos rollos del maná y de que los objetos pueden tener agencia, mi transición digital creo que me ayudó a ver que lo sincrónico y lo asincrónico de la vida digital nos permite estar de otra manera juntos y no tenerle miedo a la tecnología. Una vez que estuvo este producto, que lo escuché y vi la edición, me surgió el interés, la necesidad de hacer mi propio podcast. Lo titulé Jorge Meneses, antropólogo digital, y construí a partir de eso elementos que me dieran cuenta de mis necesidades de investigación y de docencia. Es decir, ubicar
los resultados que yo estaba generando como docente y como investigador a través de la innovación, la experimentación y la apropiación digital. Y las 2 temporadas que llevo hechas están vinculadas, una con ubicar los hallazgos dentro de la etnografía digital con jóvenes universitarios, que ya había iniciado en el podcast de los colegas argentinos, pero que tenía nuevas necesidades y nuevos contenidos que construir. Y los he hecho, como me diría por ahí una chica, de manera orgánica. Es un podcast que surge de mis necesidades de investigación y de comunicación científica, pero también en las necesidades del vínculo docente. He hecho la transición digital para preparar contenidos de clase que no necesariamente están vinculados con diapositivas, sino con audios que permitan que los chicos puedan escuchar antes, durante y después de las sesiones los contenidos de ellos. Y en ese sentido, creo que me ayudó a entender que la vida digital puede, más que alejarnos y quitar mitos, unirnos de otra forma. El sonidero que presenté, que presento, es porque en la introducción del audio que compartí lo señalo. En México los sonideros es un fenómeno de la cultura popular en la música. Es decir, un día un grupo de gente que le gustaba la música y las tocadas deciden llevar luces, sonido, bocinas y audio a las colonias populares de la Ciudad de México, de Monterrey, de Tijuana, de las grandes ciudades en este país. Y en lugar de que los chavos, que con la precariedad que caracteriza a muchos contextos de América Latina, el sonidero permite que la gente, sin salir de su colonia, tenga acceso a él. Y en ese sentido, la metáfora que yo intento compartir con ustedes es que el podcast, como un sonidero de experiencias etnográficas, se hace desde un contexto local de manera sincrónica, pero se puede escuchar en múltiples contextos que tengan conectividad y es de manera sincrónica. Entonces, lo global y lo local permite ubicar estos escenarios de reconstrucción de la antropología tradicional con la apropiación de artefactos tecnológicos para crear contenidos de divulgación. Tanto en México como en otros contextos, creo que la emergencia con la transición digital que provocó la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad no solamente de que la antropología o la etnografía se sume a algo que creo previamente ya habían hecho los comunicólogos, las comunicólogas, sino que el grueso de las academias en las ciencias sociales tengamos clara la importancia de los contenidos sociodigitales, porque no son el lado cursi ni el lado efímero de la vida digital, sino son entornos que están imbricados con la escuela, con la investigación, con la práctica deportiva y con cualquier escenario que esté vinculado con las necesidades de comunicación en el siglo XXI. Entonces, a grandes rasgos, yo creo que los 4 escenarios que yo he encontrado es un contenido de divulgación científica para públicos no especializados, pero también para jóvenes que están en la iniciación de la ruta etnográfica con herramientas híbridas. Otro, contenidos que tengan que ver con fines docentes, pero que puedan estar alojados y albergados en distintas plataformas a través de los ecosistemas en los que uno está inmerso. El siguiente sonidero, como resultado de esta investigación, justamente es lo que estoy haciendo. Ubicar la relación en donde hoy en día, y sobre todo a partir de la pandemia, los formatos híbridos de las presentaciones en congresos, encuentros, coloquios, etcétera, permiten que uno tenga contenidos variados, no solamente la hegemonía del PowerPoint o la hegemonía de algunas otras aplicaciones, pueden estar situadas en el siglo XXI, sino los audios y los podcasts con contenidos híbridos y con participaciones como esta, pero también albergadas en la ruta de tener la apropiación de plataformas con fines de investigación, nos permite, creo que a la antropología, a las etnógrafas, los etnógrafos, estar en estas coyunturas y lejos de tenerle miedo al mundo digital, entenderlo tal y cual lo hacen, en mi caso, con los sujetos que me interesa estudiar permanentemente, jóvenes de distintas adscripciones, jóvenes universitarios indígenas, jóvenes universitarios en general, que lejos de yo fungir como un guía, somos colaboradores en donde coparticipamos tanto en los contenidos como
en las rutas y en los nuevos escenarios de la divulgación científica. Y en este sentido, yo para ir cerrando esta primera participación, creo que el podcast me ha ayudado a actualizarme, a quitar adultocentrismos y a ubicar que la emergencia de los estudios etnográficos tienen nuevas ventanas para compartirse, nuevos espacios en donde podamos alojar y estar en la contemporaneidad, convergiendo con otros formatos, con otras disciplinas y con otros consumos culturales a la antropología y a la etnografía desde Oaxaca, desde México, desde América Latina, y que nos permite, como diría Jesús Martín Barbero, otras formas de estar juntos. Me gustaría pararle aquí, no sé cuánto tengo de tiempo en general, pero por el momento eso es lo que me gustaría mencionar. Súper, súper. Un momento. Ahí. Perdón, ahí estaba. ¿Aló? Hay alguien que tiene el único es la lámpara. Ya, y ahora sí. Ahora sí. Jorge, ¿nos escuchas? No, pero Ahora sí. no es este micrófono, sino que el que capta la totalidad. No entendí. No se hace eso, en la sala San Joaquín. Es la sala lámpara la que tiene que tener el audio. Jorge, ¿nos escuchas ahora? Nos escuchamos, ya, súper, muchas gracias. Bueno, retomando un poco, muchas gracias Jorge por tu exposición. Yo creo que surgen hartas preguntas de lo que comentas y como de tu experiencia, que ahí podemos comentar en un minuto. Bueno, si querías extenderte un poco más, tal vez lo puedes hacer después. Agradecemos mucho lo que nos has comentado. Pero ya para ir comentando un poco más, también nos gustaría que Flor, acá presente, representante de Meshnauta, nos contara un poco sobre en qué consiste o ha consistido su programa de podcast. Así Bueno, que te dejo la palabra. Gracias. Bueno, un poco lo van a encontrar más extendido en el podcast que grabamos y van a escuchar la voz de mi compañero en este trabajo, que es Daniel Daza Prado, que de hecho fue quien generó la idea y me convocó y digamos, la mente maestra detrás de Meshnautas, que surge a principios de la pandemia. Siempre estamos un poco buscando formas alternativas de pensar en comunicarnos, en generar red, ¿no? Hablando un poco hoy de la red. Surge la idea de crear Meshnautas y un poco, ahí está un poco más desarrollado, pero lo que quería contarles es que fue una experiencia de 3 años, tuvimos 3 temporadas, una por año, y cada temporada tuvo características particulares. Acá hay algunas personas, incluido Jorge, que participaron como en algún episodio de Meshnautas. Lo que hicimos fue en la primera temporada
básicamente escribirle a gente que sabíamos que estaba teniendo experiencias que nos parecían interesantes, y pensar también el podcast como un espacio para contar trabajos en proceso, no solamente en términos de divulgación, de trabajos cerrados, terminados, sino también como, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué te estás encontrando? La primera temporada fue mucho más experimental porque no había referencia, digamos, cada quien tenía su imaginario de que era un podcast y que estábamos pidiéndoles, entonces hubo quienes tuvieron videollamadas y grabamos esa videollamada y después editamos esa videollamada. Yo personalmente también en esa primera temporada produje un capítulo en el que un poco me aburría a mí misma hablando muy formal y dije, no, le pedí a mi mamá que grabe un texto y le pusimos cosas raras, en algunos introdujimos después memes, ¿no? Como tratando de buscar hasta dónde se puede jugar los límites de la seriedad, ¿no? En la comunicación científica también, sin perder rigor, ¿no? En lo que se está diciendo. La segunda temporada tuvo estas características como que fue muy interesante porque fue un grupo de trabajo, que es el grupo aquí un poco representado. Entonces, ellos se conocían, si bien cada quien contó su experiencia, había un hilo, había una serie de temáticas más repetidas, no repetidas, sino como más resonantes, ¿no? Entre sí. Y la tercera temporada fue producto de un seminario de grado. Entonces, y además fue colectivo, todos los demás, cada quien armó su programa y nosotros lo editamos, nos mandaban los audios y nosotros aprendimos a editar también. Y a producir las tapas y a subir a Spotify una serie de saberes que como antropólogos no teníamos, más allá de haber desgrabado entrevistas en algún momento, ¿no? Que nos tocó a todos. Pero esta última temporada fue muy interesante porque no solo nos permitió pensar, digo, un poco Jorge habló en términos más de comunicación científica, y nosotros pensamos mucho en la cuestión de la etnografía. El audio como registro, bueno, estuvimos en un curso en uno de los talleres de Edgar y seguimos explorando la cuestión de cómo registrar sonido como un registro etnográfico. Sacamos fotos, pero no grabamos el sonido de ese espacio. Y hay una sonoridad en una escuela que hace parte a lo que es una escuela, ¿no? A los sonidos del timbre, los recreos, los momentos de aula, cuando alguien va al baño, medio como la escuela está en silencio porque el resto está cursando. Digo, hay como, cada campo tiene su sonoridad también. Y fue interesante porque en este caso también se puso un poco como en jaque la cuestión de qué se evalúa, ¿no? Como, digo, qué es un producto entregable para un docente como resultado de un taller. Entonces, se formaron grupos, se organizaron en esos grupos, grabaron los audios, algunos pudieron editar, creo que la mayoría los terminaron editando, hicimos alguna que otra edición posterior, pero fue todo un producto de estudiantes para aprobar una materia, ¿no? Entonces también esto de a lo Uber, de pensar que el audio también puede ser un producto etnográfico, una etnografía sonora. Hay tradición en la antropología, pero es claro que es como, bueno, como las antropologías visuales y demás, suele estar como en la marginalidad, ¿no? Y para nosotros Meshnautas fue una experiencia interesante en eso, en ponernos en vinculación con otras personas, porque además nos permitió conocer otras experiencias, ampliar, como decía Jorge, como el público esperado, ¿no? Y una cosa que nos llamó la atención y que incluso hablamos en algunas como reflexiones después de cada temporada, es la cuestión de poder escucharlo mientras uno hace otra cosa. Digo, yo un paper me tengo que sentar, tengo que tener luz, tengo que tener como una serie de requerimientos, y los podcasts son experiencias que pueden resonarnos mientras limpiamos el piso, o mientras estamos regando las plantas, o lo que sea que estemos haciendo, trabajando en otra cosa, resonándonos en esto de la cuestión de la radio, de la compañía, de otras formas de comunicar. A grosso modo esos fueron como los grandes disparadores de los que hablamos en nuestro podcast, también producido para acá, para el ELAD. Y
Principalmente eso, a nosotros nos interesaba la cuestión del encuentro, por eso me parece súper rica esta mesa en la que hay mucha gente, algunos nos conocíamos, otros no, conocemos algunos de esos podcasts, otros no los conocemos, pero creo que es interesante poder poner estas cuestiones y qué nos está pasando cuando producimos audio, esta cuestión de prendo el micrófono, ¿cuántas veces se graba un audio hasta que queda el audio que queremos? Que parece muy sencillo cuando se escucha, pero sin embargo detrás hay horas de práctica quizás, grabar y desgrabar y regrabar y editar y una parte, esto no me gustó, o de golpe no me di cuenta que hay un sonido de fondo. Y son un montón de cuestiones que nos hacen repensar sobre el sonido como objeto de investigación también. Así que bueno, un poco eso para disparar las preguntas que... Súper, buenísimo, muchas gracias Flor, gracias también Jorge. Bueno, moderando un poco esta mesa, igual quiero abrir también el micrófono a las personas que nos acompañan, porque para quienes nos oyen o nos oigan posteriormente, no están solamente Jorge, Flor y yo, la moderadora presente, también estamos acompañadas por muchas otras personas que vienen a escuchar este espacio, y también, como hemos estado hablando de encuentro, también es una invitación a que ustedes nos cuenten sus experiencias, hagan preguntas, y también que nos encontremos físicamente y digitalmente, ya posteriormente a través del audio, para quienes escuchen esto, y conversemos un poco sobre el sonido en la antropología, en la etnografía y en el proceso de realización de este tipo de programas. Ya como a nivel de pregunta disparadora, tanto para Jorge como para Flor y para quien quiera contestar, quería preguntarles respecto como a los desafíos que han tenido en sus procesos de realización de este podcast, pero no tanto en cuanto a lo técnico, que sabemos ese es un tema, particularmente Jorge lo mencionó y Flor también respecto a la edición, pero en cuanto al tema como del lenguaje, a cómo se desarrolla un nuevo lenguaje a través de la realización de este producto sonoro, este audio, digamos, y de cómo, por ejemplo, en el caso de querer tratar de transmitir algo que es de índole un poco más académico, a veces o más específico, de la antropología, cómo se genera como esa traducción, digamos, por un lado el formato y por otro lado como al lenguaje que se utiliza para este formato en particular. No sé si a lo mejor usted quisiera comentar, o Flor, o alguna de las personas aquí presentes. Les abro el micrófono. Jorge, dale. Justamente esto que mencionas, creo que a mí me ayudó a entender que el podcast es una posibilidad de traducir los conceptos antropológicos o el lenguaje académico con otro grado de ritmo, tono y pensando en los interlocutores. Es decir, un podcast no pierde la cientificidad si utiliza lenguaje menos rebuscado y que estructure dentro de algo que comentábamos hace rato, que está vinculado con un podcast como un ejercicio etnográfico. Tanto los audios de la chicharra, como decía nuestra colega hace un momento, como lo que sucede, por poner un ejemplo, en un partido de fútbol, son importantes para acompañar los procesos de los audios en un podcast etnográfico, como utilizar, creo que, un lenguaje menos de la academia y que busque transitar entre las estructuras narrativas de la vida cotidiana y los ejemplos que finalmente los utilizamos y los apropiamos en la etnografía para construir datos, y el escenario del podcast como producto de consumo, no necesariamente para el público académico. Y pongo un ejemplo para cerrar esto. Alguna vez una alumna me dijo que escucha los podcasts con su hermano porque le llamaba la atención ciertos temas que yo manejaba. Y eso para mí es como un pequeño triunfo, que alguien que no esté estudiando una licenciatura esté dispuesto a chutarse 15 minutos de lo que yo pueda comunicar. Super. Gracias, Jorge. No sé. Yo adhiero a Jorge y le sumo la cuestión creativa. A mí me despierta una búsqueda muy creativa y me siento como un poco más disponible al juego y a la exploración que durante la escritura.
en lo personal me ocurre así, realmente lo disfruto, y sí encontré en esta variedad de experiencias dentro de la misma experiencia. Yo solo grabé, bueno, ahora dos con este, pero como hablando, digamos, pero sí me llamó mucho la atención las distintas aproximaciones que cada quien iba haciendo. Digo, hay gente que se dirigió y ordenó su podcast de una forma mucho más similar a una ponencia, mucho más académica clásica, si se quiere. Hay gente que lo planteó como una conversación, hay gente que introdujo sonidos y cuestiones externas, que de hecho fue algo que pedimos, ¿no? Que si podían, si tenían algún registro sonoro, que lo compartan para poder introducirlo. Entonces, y también la cuestión del tiempo, como que hay una tensión que se va. Entonces, tratar de buscar formas, de golpe poner algo que corte, ¿no? Para poder pasar a otro tema, para dar también un respiro, algo más similar a una conversación. Así lo siento yo, pero bueno. No sé. Sí, alguien de la mesa, tenemos una pregunta en Zoom, pero la leo en un ratito. Si alguien de la mesa quisiera comentar algo respecto, si tiene alguna experiencia, ¿sí? Por allá. Bueno, Perdón, te voy a pedir que quien hable de la mesa se presente también para que las personas del Zoom, lo mismo las personas del Zoom, se presenten al empezar a hablar para que sepamos con quién estamos hablando. Ahora sí. listo. Pues bien, yo soy Alejandro Quiñones de Guatemala, venimos de parte del Laboratorio Sapiens, que es la organización con la que hemos trabajado temas relacionados a la tecnología. Y me parece muy interesante, digamos, y quizá no me voy a enfocar tanto en el podcast como tal, sino en el hecho de divulgar ciencia, digamos. Y eso me parece sumamente interesante, digamos, porque nosotros tratamos de hacer algo similar a través de otros medios. Hemos tratado de explorar el tema del podcast y por eso reconocemos el esfuerzo que requiere la realización de un podcast por todo el proceso de preproducción, etc. Sin embargo, digamos, me parece muy interesante cómo poder poner a disposición de públicos no especializados, y Jorge lo decía, y eso me llama mucho la atención, porque por lo regular en antropología siempre hablamos como somos muy endógamos y hablamos entre nosotros y se vuelve como una suerte de competencia de quién utiliza las categorías más complejas y más rebuscadas o la población más específica. Y eso de alguna manera nos ha aislado del grueso de la población hacia quienes debería estar, digamos, enfocada los relatos y las historias que la misma antropología va generando. Entonces, esa parte me parece súper interesante. Y algo que quizá una pregunta también para el resto de la mesa y para los ponentes también, ¿cómo, digamos, entrar voy a decir competir, pero no es competir, digamos, dentro de un espacio en donde hay demasiada oferta de podcast? O sea, en los últimos años hemos visto una explosión de podcast y sobre todo de podcast también de temas muy banalizados, digamos, una comedia cutre en Guatemala así súper racista o súper homofóbica, pero que tiene una producción súper increíble con los mejores equipos y eso, y tienen una difusión súper amplia. Entonces, ¿cómo entra o cómo queda la divulgación científica en medio de este mar de información? Porque al final estamos compitiendo por la atención de las personas. Entonces, ese componente, digamos, me parece interesante. Contando un poquito de la experiencia que nosotros tuvimos durante la pandemia haciendo divulgación científica, hicimos una serie de conversatorios con distintas disciplinas. Invitamos personas de antropología, biología, abogados, etcétera, a hablar de temas específicos. Y la serie se llamó Ciencia en tu sillón, porque justamente fue durante la parte más fuerte de la pandemia. Entonces, eso como que nos llevó a experimentar justamente con otros públicos, con otras audiencias que teníamos su atención en ese momento. Pero luego ya cuando las medidas empezaron a bajar y todo se empezó a relajar, como perdió la esencia del espacio. Pero fue una experiencia, digamos, muy interesante esto de los públicos no especializados y llegarle a esa población. Entonces, esa es un poco la pregunta: ¿cómo competimos o dónde queda
la atención hacia la producción y la divulgación de información científica en medio del mar de información al que estamos sometidos todo el tiempo. Muchas gracias. Aquí querían decir algo, acuérdate de presentarte. Sí, bueno, mi nombre es Antonia, pero me conocen todos como Toto. Yo estoy aquí también como parte del comité organizador del ELAB, pero mi proyecto, de hecho, también es un podcast. Se llama Gaming y Ciencia, dialogando por los videojuegos. Y me resonó bastante lo que comentaban aquí exponentes, precisamente porque el podcast para mí surgió justamente como un acompañamiento en mi tesis de maestría que trataba sobre temas de videojuegos, donde iban surgiendo distintas temáticas que me parecían bastante relevantes y desde mi disciplina, que es la psicología, no habían sido tratadas. Y surgió un poco de la necesidad de, tengo que hablar de esto, porque no hay nadie más con los que puedo hablarlo. Nadie me escucha de mi círculo de docentes o colegas. La única persona que me escuchaba, por suerte, era mi otro colega y mi pareja, que es con quien converso en el tema del podcast y con quien muchas veces preparamos contenido precisamente en función de distintos temas que tratamos un poco de acercar el lenguaje académico, pero para aquellos que juegan videojuegos. Entonces tratamos de hacer este diálogo justamente de, te voy a explicar lo que hace la ciencia, para ti que no conoces de ciencia, pero que estamos hablando de ti, al mismo tiempo de ustedes científicos, esto es lo que pasa con la gente que juega videojuegos. Entonces, haciendo ese diálogo me gustó mucho justamente, y pensando también un poco en esto de los públicos y de las competencias. Yo antes hice un rastreo de qué podcast hay en español sobre el mismo tema, y no había ninguno. La mayoría de los podcasts sobre videojuegos hablaban más bien de los recientes videojuegos que iban apareciendo. No había nada de reflexión, nada de preguntas. Entonces ahí surgió un espacio bastante provechoso. Y me gustó mucho ver que en Spotify uno puede ver las estadísticas, y justamente una de las mayores estadísticas de nuestro podcast es que quienes más nos escuchan son personas del rango entre los 24 y los 34 años, que son justo el rango de jugadores de videojuegos. Entonces fue como, ok, hay un rango aquí de gente que juega videojuegos que sí nos está escuchando, pero también de académicos jóvenes. Y ese interés me parece que es bastante relevante, porque al final lo que ocurrió con el podcast no fue tanto dar un lenguaje común, sino más bien llamar la atención de académicos jóvenes o de gente joven que está recién saliendo de su licenciatura para hacer exactamente lo mismo, para investigar y para encontrar un espacio seguro de que lo que están haciendo es válido, que el videojuego no es cualquier cosa, es un espacio cultural, es un espacio de análisis. Entonces, en ese caso yo creo que el podcast es un ejercicio muy enriquecedor, y así como también se mencionaba antes, justamente el hecho de que yo usara el podcast como un ejercicio para ir apoyando el proceso de tesis, jamás lo había pensado como un ejercicio etnográfico. Y al parecer sí lo es, porque va integrando, y de hecho en distintos capítulos voy hablando de distintos momentos de la tesis. Entonces en un momento hablo de lo que estoy haciendo y después hablo de los resultados. Y es bien interesante cómo se da también ese proceso histórico, que no es el objetivo, pero que aparece de todas maneras. Tienes un registro autoetnográfico, de hecho, ¿no? De tu propio proceso. Aquí, antes de ir a la pregunta, por si queremos seguir comentando este tema, alguien dice, ¿compartirían la lista de podcast para escucharles? Yo creo que podemos subir, todas las personas que intervengan aquí, que quieran compartir sus proyectos de podcast, podemos subirlo al Discord, y tal vez a la página, o compartirlo por redes sociales para que no te preocupes. Yo quería comentar algo, ya no tanto como moderadora, sino también como persona, y también soy creadora de contenido de antropología. Bueno, mi nombre es Mary, también soy parte del comité de organización, y creo contenido principalmente en Instagram, en mi cuenta de Instagram personal, que se llama El Argonauta. Y como también este contenido, que inicialmente fue más que todo como en imágenes, también migró un poco a un podcast. Y claro, la pregunta inicial que hacen sobre cómo, entre comillas, competir con toda esta oferta que hay, lo que a mí me pasó con el proyecto en sí, y de la migración también al formato en audio, es que hay mucho contenido a veces científico sobre divulgación que es mucho más visible, pero desde ciencias sociales, o sea, como primer desafío, el primer como cosa a la que sobreponerse está el tema de que desde ciencias sociales
no hay tantos creadores de contenido o no están tan visibilizados como los creadores de contenido que tienen que ver, no sé, con paleontología, biología, ciencias físicas, etc. Entonces ya para mí eso era como también relevar una necesidad de la existencia de un espacio en el cual se pudiera conversar sobre, en este caso, en mi caso, antropología, yo soy antropóloga, pero para mí el podcast, el contenido de, como de las imágenes que yo subía en Instagram, o que subo todavía en Instagram, tiene más que ver como con contenidos como concretos, tratando de explicarlos en el lenguaje lo más coloquial posible, como porque creo en el uso de la terminología de antropología, pienso que todas las personas podrían beneficiarse del uso y el conocimiento de ciertos conceptos y que eso de verdad creo que nos puede convertir como en una mejor sociedad de repente, cuando una persona conoce como un término específico o sabe a qué se refiere o sabe, por ejemplo, el significado real detrás de una palabra que tenga que ver con ciencias sociales o antropología. Pero el podcast para mí ha sido hasta ahora varios capítulos, llevo como 5 capítulos, en el cual comparto con profesionales, colegas o con estudiantes que están saliendo y que me cuentan sobre sus experiencias en base como a áreas temáticas específicas. Los primeros podcasts surgieron de la necesidad de contarle a personas que les interesa este campo profesional sobre cuáles, o sea, sobre qué fue para ellos estudiar antropología. Y entrevisté a 4 personas, 2 que continúan desarrollando antropología y que terminaron la carrera, y 2 que finalizaron la carrera, pero no continuaron profesionalmente como antropólogos. Entonces, para mí el podcast, porque para mí es importante y porque creo que a lo mejor, más allá como de pensar en la competencia, creo que hay que pensar un poco cuál es el valor del proceso que involucra en la realización de un podcast o de un formato audio, por un lado para la divulgación o difusión, pero por otro lado también para nosotros como creadores de contenido. Para mí en particular era como la necesidad de que las personas conocieran cosas sobre la antropología, sobre la carrera, sobre lo que significa ser antropólogo, porque dentro de las ciencias sociales, al menos acá en Chile, a lo mejor en sus países también, la antropología igual está como súper invisibilizada, súper estereotipada y súper prejuiciada. Y no se sabe mucho, o la gente entra con muchos estereotipos a estudiar la carrera, y está y claro, se cree que se va a aprender este tipo de conocimiento y realmente se genera como una desilusión, una decepción frente a esta, y después las personas o continúan desarrollando, se sobreponen a esa desilusión y continúan su camino profesional, o finalmente optan por dejar esta. Entonces, para mí, en ese sentido, el podcast, por una parte, era como generar esa respuesta a la necesidad de... Yo era un estudiante de colegio que quería estudiar antropología y no encontré ninguna información en ninguna parte. ¿Cómo yo genero ese contenido para una persona que que está en mi misma situación? Y por otro lado, la segunda parte del podcast ha sido como compartir con colegas que han trabajado temas que se vinculan como con el mundo ñoño, que es algo que a mí personalmente me moviliza y es lo que también trabajo. Por ejemplo, desde el fanfic, desde los juegos, desde, no sé, el anime, en distintas áreas. Y también con un sentido para mí personal político de visibilizar cosas que se están haciendo y también ciertas áreas de la antropología que tampoco son tan comunes o tan visibles. Entonces, en ese sentido, más que la competencia, volver a la pregunta, más que la competencia en sí de con quiénes estoy como compitiendo, qué estrategias se generan para como sobreponerse a esa competencia, yo creo que lo importante es pensar en cuál es el valor para las otras personas y cuál es el valor para nosotros. Y eso igual es complejo porque implica como la definición de una audiencia específica. Y eso también es una dificultad frente a este tipo de situaciones. Yo con esto perdón, con esto de la competencia, digamos, me quedé pensando, no sé si es posible competir con alguien que está buscando ficción, salvo que exploremos la ficción etnográfica sonora, que me parece increíble y me parece una propuesta interesantísima para explorar, pero siento que hay búsquedas y búsquedas también, y que en nuestro caso estábamos pensando un público un poco similar, ¿no? Estudiantil, con interés por ese tipo de contenido, digamos. No sé si tiene sentido
salvo que pensemos en algún tipo de producto etnográfico, sonoro también, más relación, digo, yo conozco personalmente en la U a alguien que escribió su tesis, por cuestiones de reglamentación tuvo que hacer la tesis y además presentar un libro etnográfico, una novela etnográfica. Entonces, bueno, quizás se pueda explorar algo en ese sentido que siento que sería súper rico y súper interesante y sería la primera en escucharlo. Pero en general entiendo que lo que estamos tratando de más, entiendo la cuestión de la llegada, de ampliar la llegada, pero creo que es esto de a quiénes imaginamos y con qué lenguaje nos acercamos a esas personas. Si querés contactarte con gente gamer y que esa gente conozca la antropología, bueno, tendrás que usar un lenguaje también acercado a esas personas, que quizás no es el mismo que jóvenes raperos en Bariloche, ¿no? Entonces, siento que es eso, y que a la vez alguien que por algún motivo quizás no le interesa la antropología, pero sí los jóvenes raperos, en Chile, en México, no sé, escucha, y eso es un caso de Bariloche, pero les interesa. Entonces, siento que también en tratar de identificar esas formas, esos modos, esos tonos, esas expresiones de a quienes nos dirigimos, creamos la posibilidad de que a alguien también le interese eso. Y también para mí la cuestión de las redes, esto de algo más como hipermedial, ¿no? Ahora nos vamos a encontrar y vamos a compartir todos nuestros podcasts en una red de personas, de profesionales, y discutiremos sobre eso, y tal vez sale un podcast de gente, digo, el caso de Jorge fue literalmente eso, participó en un podcast y terminó produciendo su podcast de algo así. Me parece eso. Que... Súper, hay manitos arriba, así que aquí Iván, adelante. Recuerda presentarte. Yo soy Iván y creo que tengo una pregunta pues, para ustedes que están presentando este ejercicio de hacer podcast. Creo que en el trabajo académico te acostumbras a escribir un texto con un cierto estilo, una cierta forma, pero hablar frente a un micrófono te obliga a producir otro tipo de voz. Entonces, no sé, yo he tenido la oportunidad de leer algunos trabajos de Jorge y siento que Jorge tiene una cierta voz, un cierto estilo que ya capto en sus textos, pero las veces que escuché algunos episodios de su podcast, no sonaba la misma voz al texto, a los textos, ¿no? Entonces hay una especie de transformación ahí que creo que se invisibiliza también en su ejercicio de hacer, de aventarse al ejercicio de grabar algo en un medio que a lo mejor pues, puede ser desconocido de alguna manera. También porque no sabes muy bien quién es la audiencia, supongo, ¿no? Entonces, no sé, me da curiosidad preguntarles a ustedes cómo fue esa experiencia, también de cambiar de formato, porque eso te obliga a construir otro lugar desde donde compartir lo que sabes, lo que has aprendido, con un poco estos elementos que ustedes han discutido ya, ¿no? De intentar llegar a otros, de que a lo mejor sean jóvenes, que a lo mejor no estén especializados en el área, en la disciplina, pero eso sí los obliga a ustedes a desarrollar otras habilidades, ¿no? Entonces, bueno, sí, no sé, creo que eso a mí me da curiosidad saber de ustedes, cómo le han hecho, cómo ha sido esa curva de aprendizaje también, ¿no? No sé si Jorge quieres comenzar comentando. Bueno, con respecto a lo que dice Iván, que nuevamente le mando un saludo, creo que justamente en la innovación y en la experimentación se da cuenta de algo que me parece central, que se ha discutido mucho en esta mesa. ¿Qué narrativas, qué lenguajes podemos construir a partir de nuestra experiencia etnográfica y un reto que creo que será permanente para las etnografías contemporáneas que tengan varios hijitos? Es decir, agradezco las palabras de Iván en donde dice que cuando me lee ya encuentra cierta voz, cierta particularidad en lo que escribo, y justamente creo que los audios representan la oportunidad de estar de otras formas, de narrar de otras formas, y justo como, ahora sí que como cuento para niños, estoy buscando y tratando de encontrar
la voz a través de los audios que me permitan no ser una autoridad etnográfica, sino alguien que pueda comunicar contenidos que puedan estar entre la hibridación académica y el contacto con la calle, entre la terminología con ciertas características académicas, pero también ubicando que el podcast es de consumo, no para especialistas, sino para grupos, para individuos que están animados en ese sentido. Y ya para terminar, justo en el chat les voy a compartir algo que estoy haciendo, que está entrando en algo que no he encontrado todavía mi voz, Iván, pero que trato de hibridar nuevamente, y que son un podcast durante el Mundial, en donde combino la narrativa con datos de la actualidad y la ficción, en donde trato de narrar tanto cosas que he visto sobre el Mundial y cosas que me ayudan a hacer una ficción que para mí es entre la etnografía, el ensayo y las narrativas literarias. Es un reto, no sé cómo vaya a resultarme, pero algo que sí me parece que ha roto mis propios paradigmas es que estoy disfrutándolo, y creo que si se disfruta, el contenido puede tener algunos buenos resultados, por lo menos para el ocio de los etnógrafos, como es mi caso. Muchas gracias, Jorge. Yo en lo personal admiro mucho tu como disposición a experimentar y a probar cosas nuevas. Como que, por favor, compártenos lo que estás viendo, porque creo que queremos saber. Acá presencialmente estamos todos así como, wow, qué genial lo que nos cuenta Jorge. Entonces, no sé, Flor, si quieres comentar respecto a la voz que preguntaba Iván. Sí, yo estuve un poco más en el detrás de escena de los podcasts. Tuve un caso en el que lo hice, que sí fue una experiencia, creo que a todos nos pasará con los audios de WhatsApp, que decís, ¿esta es mi voz o no? Es un momento complejo. Sí, adhiero en esto del disfrute que menciona Jorge. Yo confieso que un poco creo que me gusta tanto los podcasts y otros experimentos de ese estilo, ¿no? Para conectar con otras personas y hablar de temas que me interesan, porque yo no disfruto tanto escribir. Yo escribo porque tengo que hacerlo para la academia y sin embargo encuentro que en estos encuentros puedo realmente, ahí sí está mi voz, no en mis textos. Entonces sí, yo encuentro una cuestión mucho más de posibilidad creativa de la que por mi falta de habilidades como escritora, o así por lo menos me siento frente a la escritura. Y también por una cuestión de la misma lectura. Muchas veces, esto que se habló un poco, ¿no? De cómo terminamos usando palabras rimbombantes y hablamos entre nosotros, y hay como una cuestión, y en los textos eso se percibe muy claramente, y yo no disfruto de leer esos textos. Entonces, como que mi búsqueda es, incluso en los textos soy menos habilidosa, pero tratar de emular esto que me pasa cuando hablo, que siento que puedo comunicarme y que puedo explorar cuestiones que, no sé si fui clara, perdón. Súper. Aquí hay otra pregunta, dale. Recuerda presentarte. Hola, soy Adriana. Hola, Jorge. Pues bueno, a mí me surgía la duda ahora que hablaban de la cuestión de la voz. Bueno, yo participé en uno de estos podcasts de Meshnautas, y bueno, nos dijeron hay que hacer cierto tiempo, si tienes como algún audio que quieras compartir al mismo tiempo o dentro de la cápsula, pues lo puedes hacer, etcétera. Entonces me di cuenta que yo no podía solamente prender la grabadora y hablar. O sea, necesitaba un guión, porque si no me iba a perder o iba a llevar mucho más tiempo de lo que me habían pedido. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer un guión, y me di cuenta que así trabajo incluso cuando voy a dar una charla o algo, hago un guión y explico y hablo y ya no me voy tanto como por las ramas, ¿no? Entonces pensaba en
¿cómo se acomodan ustedes para hacer eso? O sea, sobre todo pensando en esto que dice Iván, ¿no? Como, a ver, si tú escribes ese guión, ¿por qué no es tu misma voz? ¿No? O sea, igual, ¿por qué no suena igual? ¿No? Entonces, eso, y pensando en cómo pueden integrar estos recursos, no sé, o sea, cómo se les ocurre de pronto agregar estos otros recursos, como más bien de edición, ¿no? Como pienso lo que hiciste, Flor, con mi cápsula, ¿no? De poner ciertos audios que hacían referencia a los memes, etcétera. Siento que eso lo hace como mucho más rico y mucho más claro y no lo sé, o sea, igual mantiene la atención un poco más pegada. Entonces pensaba eso, ¿cuál es su proceso para hacer un podcast? O sea, ¿qué significa hacerlo? ¿Tienen que trabajar antes en estar pensando la idea, escribirla, o se van directo, o hacen una serie de viñetas para saber qué decir? No sé, eso. Me gustaría saber cuál es el proceso que siguen. No sé quién quiere comentar, si Jorge o Flor. Yo si quieren comento porque Dale. en realidad hice uno solo. Dale, Flor. A mí lo que me pasó, que es lo que me pasa, como vos decís, en general en las charlas o lo que sea que tenga que dar, es que no me sirven los libretos. Lo que me sirven son los punteos. Entonces, ordeno más o menos la idea de lo que quiero decir, ordeno las cosas que no quiero que me falten. Trato de pensar un orden de la cuestión, pero no me sirve escribir ese libreto. Sí, en particular con lo de tu podcast, para mí fue como editando la cuestión más interesante. Pongo un poco de contexto. Ella estaba presentando en el podcast una investigación sobre memes. Yo no la conocía, habíamos hablado creo que alguna vez, sí, pero no teníamos un contacto estrecho. A mí me llegan su audio para editarlo y yo me moría de ganas de ponerle memes porque estaba todo el tiempo haciendo referencia a eso y los memes, ella hablaba mucho más de memes visuales, pero la cultura meme tiene sonoridad, tiene video, tiene como una serie de riquezas muy tridimensional. Y durante mucho tiempo, de hecho, edité 2 audios. Uno está sin nada, está su voz y los cortes Meshnautas Podcast, ¿no? Como cuestiones más institucionales, si se quiere. Y uno dije, este lo voy a hacer para mí. Y le voy a poner lo que yo sí quiero ponerle. Pero tenía mucho miedo de que, incluso ella trabajando temas de memes, sentí que iba a comprender mi espíritu, que no iba a ser una falta de respeto hacia su trabajo en absoluto. Pero sí tuve miedo en un momento de que considere como que le quería quitar seriedad a lo que estaba diciendo. Entonces hice estas 2 versiones, yo creo que te las mandé las 2, o no sé, o se las mandé a Dani y Dani me dijo, no, le va a encantar. No recuerdo bien cómo fue, pero sí esto, como la cuestión de poder incorporar cuestiones. Y en mi caso me quedó resonando hasta el día de hoy esa cuestión de la seriedad, de la solemnidad académica y la necesidad de muchas veces para transmitir, mucha de la vida no es solemne todo el tiempo. Entonces, ¿cómo salir de esa solemnidad a veces para realmente transmitir lo que queremos? Así que bueno, eso. Súper. Gracias, Flor. Jorge, si quieres comentarnos respecto a tu proceso de creación de podcast, por favor. Espera, está Con lo que comentaba Adriana, yo creo que estoy en las 2 fronteras. Una es hacer solamente un guión que me vaya ayudando a estructurar la narrativa y que eso está vinculado mucho con mi observación participante con los jóvenes de comunicación que graban programas de radio. Tienen un guión formal, la escaleta y todo lo que la estructura, pero de alguna manera también hay programas y propuestas que están basadas en el bote pronto, como se dice en el fútbol, es decir, en articular una temática con preguntas o con un guión previo y hacer construir la narrativa. Coincido que lo importante, creo, me he dado cuenta en la experimentación, es la economía del tiempo. Y aquí alguien de nuestras colegas lo decía, yo creo que un podcast puede servirnos mucho porque recogiendo un poco la etnografía, mucha gente lo hace mientras plancha, mientras lava trastes, mientras está haciendo otras cosas
que lo pueden acompañar. Y creo que el formato de contenidos cortos en tiempo me ha servido para darme el reto de cada vez reducir más el tiempo y generar contenidos más claros. Y en esta segunda versión justo es lo que estoy haciendo durante el Mundial. Un egresado de comunicación que le fui a regalar un libro que acabo de publicar, me dijo, oye, ¿y por qué no hacemos unas narrativas? Te reto a que prepares en menos de 100 palabras o en 100 palabras narrativas sobre fútbol. Y dije, bueno, me voy a quedar entre las 100 y las 120 palabras, y ahí sí, textualmente, yo lo que hago es escribirlas, como el ejemplo que les puse en el chat, y después las producimos. Esto me ha permitido otra vez cruzar esta frontera. No solamente me voy a basar en el guión, sino en un texto que ya está prescrito, y que el gran reto de la mano de un comunicólogo que sabe de edición y producción de radio es leerlo con un tono que comunique y que no sea lineal, que no sea parco. Justamente para concluir, creo que lo que me ha servido en la experimentación es que de los errores se aprende, pero también de los errores uno se puede divertir. Y reírse de uno mismo y que se rían con uno, creo que es algo por el cual me doy por servido en este trabajo, que está en permanente cambio y recuperación. Buenísimo, gracias Jorge. No sé si antes de preguntar, si es que hay más preguntas, tenemos una pregunta hace rato en el chat de Sol Ponce. Dice, tengo una pregunta. ¿Cómo o qué hacen para llegar su contenido de audios a las personas con problemas de escucha por su discapacidad o problemas de salud en el oído? Felicidades por su esfuerzo, saludos desde México. ¿Es algo que han considerado, toman en consideración? No sé si nos quieren contar un poco. Arrancó, yo, no sé, perdón, estoy así como, me dio como la alergia, estoy como por toser. Nosotros hablamos de esto en varias ocasiones. De hecho, una de las cuestiones que decidimos fue, perdón, además de subir el podcast a Spotify, que también hay toda una discusión sobre las plataformas que utilizamos, ¿no? Que imagino que estamos sobreentendiendo eso, digo, habiendo decidido usar plataformas privativas y demás, decidimos, siendo que tampoco lo estamos haciendo con presupuesto y no contábamos como con mucho tiempo, tampoco más allá de los de edición y demás, subirlo a YouTube, que YouTube tiene esta opción de que no funciona, sabemos que es una deuda, porque no funciona súper efectivamente, pero sí de esta cuestión de los subtítulos automáticos, que sobre todo teniendo como acentos locales, ¿no? Muchas veces no reconoce bien las palabras y demás, pero que por lo menos tratar de utilizar esas herramientas que nos dan las propias plataformas, siendo que nosotros no podíamos sostener la desgrabación y digo, es otro trabajo, generar subtítulos a un video, coordinarlos y demás, que nosotros simplemente no podíamos hacer, pero sí fue una pregunta y un problema en su momento. Lo que decidimos hacer fue eso, pero nada, siento que hay otras posibilidades de explorar justamente otras formas de hacerlo. Gracias, Flor. Jorge, en tu caso, ¿has pensado en las personas que tienen como dificultades para escuchar en tu proceso de realización de podcast? Voy a ser muy honesto, no. Creo que esta pregunta es como una sacudida al panal, en el sentido de pensar en los otros, ¿no? Pensar en grupos que no necesariamente tienen las posibilidades de podernos escuchar. Y creo que algo que decía Flora es importante, de ubicar que estamos trabajando mucho en nuestra individualidad, estamos trabajando mucho en equipos, pero que no se ha hecho por parte de las academias grupos de trabajo que también, aparte de hacer contenidos, que lo hacemos mucho para divulgarlo, puedan ser proyectos formales
en donde recibamos recursos y contemplemos a los otros grupos que pueden ser nuestras audiencias no hegemónicas y que contribuyan de otra manera a la inclusión social. Y en ese sentido, esta pregunta creo que sería parte de una una agenda de limitaciones que podríamos ir resolviendo de manera colectiva en la producción y en la edición de estos audios para generar, como digo, entornos incluyentes. Súper, gracias Jorge. Antes de preguntar por más preguntas, la verdad es que yo les tengo una pregunta. Estábamos hablando, claro, hemos estado hablando sobre cómo estos formatos nos permiten acceder a audiencias no especializadas o no académicas, pero en su caso les quería preguntar como lo contrario. ¿Cuál es la mirada, o cuál es, quiero decir, la opinión, la percepción de este tipo de formatos para la comunidad académica? Entendiendo que no es necesariamente el objetivo de sus trabajos necesariamente. Y tampoco pensando como en buscar aprobación de esto, sino si han podido como generar algún tipo de intercambio, ¿cómo lo han visto en ese sentido? Si ¿Cuál consideran ustedes que es la apertura de este tipo de espacios académicos a este tipo de formatos? No sé si quieres empezar, Jorge, o... En mi caso creo que ha sido sumamente pues satisfactorio. Mis primeros sinodales, creo, de esta experimentación, incluso fueron mi comité tutorial del doctorado. Específicamente una colega, Jael López Guerrero, que es investigadora de la UNAM, los escuchó y posteriormente me hizo comentarios, pero no a la ligera, sino que me dijo, mira, a mí me parece que estás llegando a públicos que no son especialistas, pero que también le están sirviendo a mis alumnos del doctorado y de la maestría. Y entonces me invitó previamente a compartirles distintos podcasts, a que yo diera una charla con ellos para ubicar dudas generales. Entonces, en lugar de lecturas, ella les facilitó mi podcast para que pudiéramos a partir de eso tener una charla. Y en ese sentido creo que he tenido distintas réplicas, tanto con gente que son ya mayores en la academia, consagradas y consagrados en la academia, que me han buscado precisamente porque han escuchado mi podcast y les ha interesado que puedan que podamos tener una conversación más de tipo de tips etnográficos que han escuchado, pero también ya me está surgiendo afortunadamente otro tipo de relación con mis pares académicos, es decir, colegas de mi propia universidad se han acercado a mí para pedirme el ABC del podcast. Yo les digo, mira, el ABC es perderle el miedo, hacer como tú creas que vas a planear y yo te puedo más o menos dar mis puntos de vista del tiempo, del tipo de temáticas, etcétera. Y la última, que es para mí la más satisfactoria, son los alumnos. Creo que he podido convencerlos que a partir de su gran capacidad para la apropiación tecnológica, el podcast no solamente es un recurso de investigación o de presentación de contenidos de los formatos académicos oficiales, sino es una forma de comunicación con sus propios pares y otras audiencias, y el resultado es que, por lo menos en la Universidad del Mar, hay muchas comunicólogas y comunicólogos estudiantes que tienen podcast, tanto como en México decimos, para echar desmadre, pero también para producir contenidos académicos que son resultado tanto de sus propias necesidades e inquietudes, como también con la colaboración de investigadores que no son doctos en la edición, al igual que yo, pero que se están apoyando en jóvenes para hacer estos contenidos, y creo que en ese sentido sirve muchísimo para el equilibrio de las asimetrías académicas, que luego muchas veces se creía que los grandes son los que enseñan a los pequeños, y hoy esta dialéctica de lo digital está enseñando a los grandes que hay que bajarle al adultocentrismo y trabajar colectivamente en laboratorios con jóvenes que están muchísimo más capacitados
para la apropiación digital muchas veces que nosotros. Yo un poco acuerdo con esta cuestión de, para mí a nivel individual, todas las personas con las que hablé encontraron interesante la idea, se han entusiasmado. En general la respuesta a nivel individual es positiva, pero a mí lo que me gustaría como un poco resaltar es esto de, no en términos de validación, pero sí en términos de estamos trabajando como investigadores y esta forma de contar nuestras experiencias y de transmitir y de comunicar también forma parte de nuestro trabajo, y el hecho de que no esté valorado en términos académicos, voy a poner el caso CONICET, ¿no? Que es en Argentina, no vale lo mismo haber grabado un podcast que haber producido un artículo. No vale no me vale en términos de mi carrera profesional académica. Y eso tiene un efecto en las posibilidades o no de darle continuidad a ese tipo de experiencias más explorativas y por fuera de... Es esto que les decía, a mí mucho, yo no disfruto escribir, lo hago porque es parte de la profesión, y tengo que hacerlo porque si no lo hago no puedo sostener mi beca. Y sin embargo, produzco un montón de otras cuestiones que mi beca no contempla como productos etnográficos. Entonces, no sé si tanto en términos de que el podcast en sí o las producciones multimediales sean aprobadas o no en términos de rigurosidad, que también valdrá la pena preguntarse qué cosas hay que mantener, en qué cosas estaría bueno tener ciertas rigurosidades y no. Sí creo que hay una pregunta ahí por la continuidad, porque en el fondo somos gente que está sosteniendo algo a modo de trabajo hobby, no somos profesionales, no tenemos las herramientas para estas cuestiones de los subtítulos, digo, no hay formación específica sobre eso, y creo que es un camino interesante pelear también por esas cuestiones, por esos reconocimientos, no en términos de que nos validen, sino en términos de decir, esto también es trabajo, esto también es una producción científica y vale tanto como un artículo en no sé qué revista. Sobre todo pensando en la situación que creo que se ha hablado mucho en el ELAB, ¿no? De nuestras generaciones, de empezar a pensarnos como antropólogos trabajadores en este contexto global y local, y en este sur global precarizado, y en estas condiciones nacionales en Argentina y regionales en general. Quería dejarlo también, porque siento que hay algo ahí que está bueno para repensar. Súper. Gracias, Flor. Gracias, Jorge. Tenemos que ir cerrando prontamente, pero no sé si hay algún comentario del club o alguna pregunta acá de los asistentes. Sí, que aquí queda una pregunta. Bueno, más que pregunta era seguir un poco la idea de Flor, digamos, en torno a la financiación de la producción de los podcasts, digamos, porque más allá de la parte, digamos, física de los dispositivos y esto que tiene un costo, el tiempo también que toma hacerlo, sabemos de que tiene un costo que muchas veces no lo tomamos en cuenta porque decimos, bueno, es mi pasatiempo y lo hago, pero al final de cuentas también como conseguimos medios de vida, que para quienes trabajamos en ciencias sociales siempre es como el reto de estar haciendo 1000 cosas para poder generar, digamos, un ingreso medianamente que te permita cubrir tus necesidades básicas, digamos. Entonces, ese reto creo yo que lo encontramos quienes hacemos de alguna manera divulgación, y me imagino que es un reto también que existe dentro de los proyectos que ustedes están desarrollando, y creo yo que vale la pena también que estos espacios retomar esas discusiones, porque muchas veces yo he compartido igual en espacios académicos y de estudiantiles también de antropología, y pareciera como que cuando hablas de financiación o de que necesitamos medios de vida dignos, como que eso te hace como, no sé, como que fueras el peor capitalista del mundo o cualquier cosa de ese tipo, cuando en realidad no va hacia ahí, digamos, no va hacia enriquecernos o lucrar con esto, pero sí para poder sostener los proyectos a largo plazo, porque luego
alguien encuentra un trabajo que inevitablemente lo tiene que tomar porque si no, no se puede más, entonces los proyectos se caen y eso es aún más frustrante. Entonces, creo que vale la pena como ir manejando esos temas. Y yo creo que para eso sirven también estas redes colaborativas, porque al final de cuentas, como decía Flor, estamos en el sur global luchando, digamos, por subsistir, y las redes de apoyo son importantes, sobre todo para ir como jalando a los que están iniciando, quienes ya tienen una trayectoria más recorrida, digamos, e ir incorporando, digamos, a quienes quieren experimentar con esto, porque pareciera como que esto no puede ser un medio de vida o una salida laboral para quien estudia ciencias sociales. Entonces, creo que vale la pena y sería bueno, digamos, como que también el encuentro pueda ir sentando las bases para ir generando también redes de apoyo de financiación, que yo creo que eso también es importante para los proyectos que cada quien quiere desarrollar de su contexto. Ahí, dale. Hola, soy Denise, también tengo un comentario, no es a modo de pregunta, pero pensaba en esto que decía Flor de las ponderaciones que tienen los sistemas científicos en función de la, no sé si mal llamada o qué, extensión cultural, que no vale lo mismo un artículo que un podcast, que no vale una nota en prensa, en un diario, cualquiera sea, cualquier formato sea, que un artículo publicado en una revista y con los niveles que hay de revistas, digo, toda esa complejidad que tiene el sistema. Y pensaba que lo difícil de cambiar el sistema está, pero creo que también podemos generar otras instancias o algunas estrategias, y se me ocurría, no sé, yo doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras, y una de mis últimas clases es sobre etnografía digital, pero es un módulo bastante pequeño. Y digo, compartir los podcasts, el de Flor, por ejemplo, que habla sobre etnografía digital y trae experiencias, creo que también es una forma de visibilizar este tipo de experiencias, y si la academia como gran sistema no nos da esas posibilidades concretas, materiales, por las cuales también tenemos que luchar, digo, por lo menos empezar a tejer redes y no sé, generar estas estrategias para que otras personas también puedan ver estos formatos o explorar estos métodos como formatos válidos de difusión y de divulgación científica. No sé, para mí el podcast de Antonia es mi marco teórico. Y lo descubrí hace poquísimo. Y de repente era como, estaba cocinándome la cena y escuchando el podcast y diciendo, estas lecturas, yo investigo videojuegos también. Y estas lecturas no las tenía presentes, y cómo puede ser, y como así, batiendo un huevo. También esa facilidad, y como esto de, me tengo que sentar a leer un paper y me duermo encima del paper porque ya me parece un embole al cuarto que leí, o al segundo. Y estos formatos de repente tienen esta amabilidad y esta apertura que, no sé, estoy en la ducha y pienso qué dijo Antonia sobre un texto, por ejemplo, qué sé yo, como creo que moviliza preguntas, que quizás un paper también lo hace, pero digo, en otro formato, algo más amable, algo que puedes escuchar en cualquier momento, no sé, en el colectivo, en donde sea, y que para mí tienen la misma ponderación, digo, en términos de rigor científico es exactamente lo mismo. Y no sé, pensaba como en eso, ¿no? Darle visibilidad también desde nuestros lugares, espacios, como docentes, dando un taller o teniendo una charla con algún otro colega, diciendo, bueno, esto también es válido, esto también existe y esto también se tiene que escuchar. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario final los ponentes, y si no ya vamos cerrando. Jorge, en tu caso. No, yo hasta ahí, nada más agradecerles, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Buenísimo. En tu caso, Flor, ¿tienes algún Yo comentario? lo mismo, y gracias por todas estas charlas, realmente es esto. Una se va con la cabeza a mil y pensando cosas. Así que gracias. Yo creo que todos nos vamos pensando cosas y empezar en estrategias de colaboración para estos espacios y de potenciar este tipo de formatos también. Entonces, obviamente también agradecerles a los ponentes por su disposición a contarnos sobre sus proyectos. Recuerden que hay 2 capítulos previos en Spotify de la Red Latinoamericana de Antropología Digital,
en el cual pueden conocer un poco más sobre estos dos programas, además de los programas en sí, que yo creo que los vamos a poner a disposición en el Discord, las redes sociales, para que los conozcan y para que los compartamos entre nosotros y con el mundo, como ya quedó claro que era como un poco la misión final de la mesa, digamos, de divulgar, difundir, colaborar y compartir. Así que también le agradezco a los asistentes, a quienes hicieron preguntas, tanto en presencial como en Zoom. Y con eso finalizamos la mesa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, podemos usar igual el Discord de la mesa como para seguir hablando de estas cuestiones si interesa y si encuentran alguna cosa que nos motive. Ahí vimos que Jorge se sumó hoy, y si no Jorge se nos ha invitado también a participar en el Discord con nosotros, que te sumes como consideres pertinente. Eso sería por ahora. Voy a dejar de grabar y voy a cerrar la reunión. Seguimos la conversación por allá. Muchas gracias.